Hola ingenieros, ingenieras, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que vean este video. Bueno, pues en esta ocasión lo que voy a hacer es, les voy a explicar el tortibono, que recuerden es un tercio de la calificación del primer parcial. Es un tortibono sencillo, pero es muy significativo para que entiendan cómo se comporta lo que es la regla de la cadena, ya que suele normalmente ser algo como que sonara más abstracto, ¿no? Una cosa así. Perdón. Bueno, en este caso lo que vamos a tener es una función que depende de dos variables y esas variables a su vez dependen de lo que sería otra. Es una regla de la cadena básica, pero lo que vamos a ver es una aplicación real en ingeniería. Um, en este caso, bueno, ya tengo aquí una presentación. Vamos a compartirla. Y bueno, pues básicamente es la regla de la cadena, pero digamos enfocada a lo que sería un capacitor. No sé por qué no la está cargando, ahí está, vamos a ponerme por aquí para que no estorbe. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, un capacitor, digamos, es un dispositivo que se utiliza mucho en electrónica. Tiene, digamos, varias funciones, desde lo que es la estabilización de señales, el filtrado, etcétera, etcétera. Eh, y básicamente consiste de dos placas separadas por un material dieléctrico. No me voy a meter mucho en la parte técnica de eso porque probablemente a muchos no les interese, a lo mejor a los electrónicos sí, tal vez a los ingenieros en computación, pero nos vamos a meter a la parte, digamos, matemática y para los demás pues puede ser una curiosidad bastante interesante, ¿no? Primero que nada, lo que es el voltaje en un capacitor se calcula de la siguiente manera, Q entre C. Aquí yo lo he graficado en el GeoGebra y bueno, como verán, básicamente lo que te queda es así como una servilleta doblada así medio rara. Y ahí sería interesante de entrada, y eso va a ser parte, digamos, de este tortibono, que saquen lo que son máximos y mínimos, o bien puntos de inflexión, ya ustedes me dirán si tiene máximos o mínimos esa cosa. Esa parte no creo que les cueste trabajo, eso digamos va a ser como de calentamiento. Lo interesante va a ser aquí, vamos a utilizar un simulador, no es un video, ese yo les voy a dejar la liga para que ustedes puedan interactuar con él. Y bueno, básicamente consiste de lo siguiente, tienes una fuente de alimentación, tienes dos placas y bueno, aquí te va a decir lo que es la capacitancia, también te va a decir lo que es la carga y la energía. Y bueno, aquí puedes utilizar un como multímetro que básicamente te va a servir para medir la diferencia de potencial o el voltaje comúnmente dicho. Y bueno, pues ya digamos tú lo empiezas a utilizar y puedes ver qué es lo que pasa si de alguna manera subes el voltaje o si mueves lo que serían las placas, ¿no? Lo que se pueden dar cuenta es que la capacitancia está cambiando conforme estamos cambiando la distancia entre las placas. Y así también está cambiando lo que es la carga, o sea, como ven cómo queda polarizada, ¿no? Lo que serían las placas. Eso, de alguna manera también está cambiando. Puedes en teoría desconectarlo y ver cómo se está comportando, digamos, lo que es el campo eléctrico. Pero aquí lo que me interesa a mí es que de alguna manera vean que esos dos parámetros están cambiando en función de la distancia. Ahí, como les decía, puedes ver el campo eléctrico y ahí básicamente tú conectas lo que sería un multímetro y estaríamos viendo cómo se estaría comportando el voltaje. Teóricamente hacer eso en el laboratorio sí sería un tanto complicado a menos que estuvieras utilizando un capacitor variable, que ya se estarán dando una idea de cómo funciona un capacitor variable, lo estaríamos viendo por dentro, aunque normalmente no son así, pero bueno, básicamente esa es la idea. El caso es que, digamos, aquí lo que van a hacer es, van a aprovechar esto y van a empezar a tomar puntos, o sea, van a decir, no, pues a tanta distancia tenemos tanta carga y tenemos tanta capacitancia. Si quieren tomar la lectura de úsenlo. Ese es sobre todo para comprobar lo que van a hacer con la regla de la cadena. Uh, Porque básicamente lo que vamos a hacer es sacar el diferencial de potencial en relación a la diferencia que tenemos de distancia entre las placas. Es una regla de la cadena básica, de hecho aquí ya la tenemos estructurada. Aprovechemos para recordar, ya saben, como depende de las dos, la primera derivada va a ser parcial, por ejemplo en este caso respecto del capacitor, y la segunda es una derivada normal, porque aquí ya la función trabaja de manera directa.
Hasta aquí todo bien. El problema es que aunque tengan esta función, estas dos de aquí no las tienen y lo que vamos a hacer es obtenerlas. Para obtenerlas podrían utilizar una ecuación diferencial, pero no va a ser el caso de esto, no estamos en ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a hacer es algo un poco más divertido y que a mí me gusta hacer mucho, que es trabajar con el Excel. Básicamente, una vez que ya tú tengas esos puntos, lo que vas a hacer es colocarlos en Excel y armar tablitas más o menos como esa, o sea, de distancia y carga o distancia y capacitancia. Con esas lo que vas a hacer es llamar una gráfica que se llama de dispersión y básicamente lo que vamos a pedirle a Excel es que nos obtenga la función. En ese caso ahí ya tenemos la gráfica, digamos, de dispersión y se darán cuenta que básicamente se comporta como una línea recta. Entonces lo que vamos a hacer es agregar línea de tendencia y bueno, nos va a salir ese menú. Tomamos la lineal, porque bueno, vemos que la tendencia es así, a menos que ustedes vean otra cosa, ponen una exponencial, más o menos a lo que se ajusta. Le van a pedir que les despliegue la ecuación y les van a pedir que les agregue la R cuadrada, ese se conoce como coeficiente de correlación, lo van a ver en probabilidad y estadística, que básicamente te dice qué tan bueno es tu ajuste. Lo más alto es 1, lo más bajo pues 0, ¿no? Ese pues teóricamente debe estar más o menos bien, es de punto que dice 95, punto 95 es aceptable. Y bueno, ahí ya tenemos la función, entonces ahí ya nos está diciendo cómo se está comportando de alguna manera. En ese caso lo que estaba analizando, ya ni me acuerdo, creo que es la carga, pero bueno, haces eso con la carga y lo haces con la capacitancia y ahora sí ya tienes las funciones de cómo de alguna manera se estaría comportando para que ya lo puedas establecer en lo que sería la regla de la cadena. Entonces, dentro de los objetivos que van a hacer, pues básicamente va a ser primero que nada el análisis de máximos y mínimos de la función, la que ya les di. Van a utilizar el simulador para estar obteniendo puntos. Por lo menos les voy a pedir que utilicen 6 puntos, 6 parejas de puntos para que el análisis quede lo mejor posible. La otra cuestión que van a hacer es establecer lo que sería la regla de la cadena para obtener el diferencial de B con respecto de X. ¿En qué punto lo van a hacer? En el que ustedes quieran. Precisamente esa es la idea de que trabajemos con proyectos o con tortibonos, porque de esa manera es muy difícil que de alguna manera ustedes se puedan copiar. ¿Por qué? Porque pues si alguien escoge el punto X igual a 2 y todos lo escogen el punto X igual a 2, eso ya es como muy extraño. Todos tendrían que estar eligiendo puntos distintos. Y la gran ventaja es que como estamos analizando un problema que, pues digamos, como electrónico, yo sé muy bien cómo se comporta el capacitor, pues básicamente con ver los resultados me estaría dando una idea de si lo que están diciendo está bien o está mal. Porque además ahí está el multímetro y se puede comprobar, ¿no? En el simulador tiene que salir algo más o menos parecido. De hecho, es algo que de alguna manera ustedes van a tener que hacer. Van a obtener una pareja de puntos adicionales que va a ser de voltaje contra distancia utilizando el multímetro. Y esa la van a aproximar. La van a derivar normal, o sea, la derivada de B con respecto a X es una derivada de cálculo 1 y van a sustituir su punto. Ese punto lo van a comparar con el que obtienen de la regla de la cadena y me van a decir qué es lo que pasa. Teóricamente no deberían de tener mucha diferencia. Y una vez que tengan todo eso, pues van a redactar lo que serían las conclusiones. Y bueno, la presentación queda hasta ahí, entonces espero que no tengan ninguna duda. Básicamente, entonces, lo que van a hacer es obtener esta función utilizando el simulador. Esta función, esta también la van a obtener utilizando el simulador. Esta la van a derivar directamente para obtener lo que sería una B' de X, que no es otra cosa más que el diferencial de B respecto de X. Esto es como se hace en cálculo 1. Y el otro va a ser por regla de la cadena, diferencial de B con respecto de X, que básicamente va a ser obtener la derivada parcial de B respecto de Q por la de Q respecto de X, que es la que vas a obtener aquí,
más la parcial, en este caso de B respecto de C o de la capacitancia, por la de la capacitancia con respecto de X. Estas las obtienes con Excel y el simulador. Tú eliges los puntos, puede ser el punto obviamente que estén dentro de la simulación, X2 o X4, lo van a hacer con 2 puntos, por favor, 2 puntos, y pues van a verificar si esto se cumple. Bueno, espero que les llame la atención este tortibono. Es más que nada para que aprendan bien qué es lo que están haciendo con la regla de la cadena y pues de alguna manera se les quede y sea un poco más significativo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.